Mi nombre es Elena García, aunque muchos me conocen en el mercado de Zaragoza, España, como Doña Elena, la de los pimientos. Si alguna vez has pasado por mi puesto los jueves en el mercado, es probable que me hayas visto allí, una mujer de 80 años con el cabello plateado, siempre cubierto por un pañuelo de colores brillantes, vendiendo los pimientos que dicen son los mejores de esta parte de España. Hoy, después de tanto tiempo guardando esta historia en mi corazón, he decidido contar lo que me sucedió. Hay cosas que guardamos tanto tiempo que terminan pudriéndonos por dentro. Y esta historia ya casi me está ahogando, de tanto que ha estado atrapada en mi mente. Nací en 1945 en una pequeña casa de piedra en un pueblo cerca de Valencia. Mi padre, Carlos, era un hombre que todos respetaban en la región. Dueño de una tienda de víveres, siempre llevaba su boina y un cigarro entre los labios. Era el tipo de hombre que imponía respeto con solo mirarte, ¿sabes? Pero dentro de casa, dentro de casa era otra historia. Crecí en una familia donde la palabra de mi padre era ley. Mi madre, Isabel, vivía siempre cabizbaja, siempre asintiendo y siempre obedeciendo. Tenía 4 hermanos, 3 varones y una niña, siendo yo la más pequeña. Los varones podían hacer todo. Iban a la escuela, jugaban por el pueblo, tenían libertad. En cambio, mi hermana Carmen y yo apenas podíamos salir al jardín. Una niña decente no anda vagando por ahí, decía mi padre con voz firme, como si no aceptara réplica. Una niña debe aprender a cuidar la casa, preparar la comida y prepararse para ser esposa. Así pasé mi infancia y juventud bajo la mirada vigilante de mi padre. Mi educación fue corta, solo llegué hasta el 4.º año de la escuela primaria. Después, mi padre pensó que ya sabía lo suficiente para ser mujer. El resto del tiempo lo pasaba ayudando a mi madre con las tareas del hogar y aprendiendo a cocinar. Fue entonces, cuando conocí a Antonio, un joven que trabajaba en el campo, a los 17 años, que me enamoré rápidamente. Él apareció como una oportunidad de escapar de aquella cárcel que era la casa de mi padre. Antonio tenía 24 años, era guapo, de sonrisa fácil y sabía hablar de una forma encantadora. Nos conocimos en una fiesta local de San Juan, en la plaza del pueblo. Recuerdo que yo estaba ayudando a servir los bocadillos cuando se acercó y me dijo: «La comida debe ser tan hermosa como la cocinera». Me sonrojé profundamente, pero sentí algo dentro de mí, un cosquilleo que nunca había sentido antes. Después de aquel día, Antonio comenzó a venir más seguido a la tienda de mi padre. Compraba cosas que no necesitaba, solo para verme. Mi padre pronto notó sus intenciones, pero no puso objeción cuando Antonio pidió permiso para cortejarme. De hecho, creo que mi padre hasta se sintió aliviado. Una hija casada significaba una boca menos que alimentar. Nuestro noviazgo fue corto, siempre vigilado. Nunca estábamos a solas. O mi madre, o mi hermana, o uno de mis hermanos siempre estaba cerca. Aún así, en esos pocos momentos juntos, Antonio me hizo soñar con una vida diferente. Me hablaba de las ciudades que visitaba por trabajo. Me prometió que algún día me llevaría a ver el mar. Me decía: «Tú mereces algo más que esta vida en el pueblo. Conmigo conocerás el mundo». Y yo le creía. Creía con todo mi corazón, joven e inexperta. Después de 6 meses de noviazgo, Antonio y yo nos comprometimos. El día que lo hizo, me dio un pequeño anillo de plata, que aunque sencillo, brillaba con la promesa de un futuro juntos. Él compró una casita en un pueblo cercano, donde viviríamos después de casados. Poco a poco, fue comprando muebles para la casa, y me incluía en cada decisión, mostrándome fotos, pidiéndome opinión sobre cómo decorar el hogar. Fue la primera vez en mi vida que me sentí respetada, valorada. La boda se fijó para el 18 de junio de 1963. Tenía 18 años, y estaba tan emocionada que apenas podía dormir por la ansiedad. Finalmente, iba a escapar de la casa de mi padre. Finalmente, iba a ser dueña de mi vida, iba a respirar libremente. La víspera de la boda, hubo una pequeña fiesta en nuestra casa, nada lujosa. Éramos pobres, pero llenos de alegría. Mi madre había cocinado durante todo el día, y el olor a comida casera llenaba la casa. Mis hermanos corrían de un lado a otro, ayudando con los últimos detalles, mientras mi padre, que siempre había sido serio, estaba más callado de lo normal. Me miraba de una forma extraña, como si estuviera evaluando algo en mi interior. En un momento,
Nuestras miradas se cruzaron, y sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo, pero no le di importancia. Pensé que todo eso solo eran los nervios antes del gran día. La casa estaba llena de gente, entre tías, primos y vecinos, todos charlando y ayudando con los últimos preparativos. Sin embargo, cuando la fiesta se fue apagando, me dirigí al pequeño cuarto que compartía con mi hermana Carmen. Sabía que no tardaría en llegar, pero cuando entré, me sorprendió ver que la puerta se cerró detrás de mí con más fuerza de lo que esperaba. Era mi padre. Se quedó en la puerta por un largo rato, observándome mientras doblaba mi vestido de boda. ¿Vas a ser mujer de otro hombre?, me preguntó en voz baja, casi como un susurro. No respondí de inmediato, pues no entendía lo que quería decir. Pensé que me estaba preguntando por la boda, pero el tono de su voz era diferente. Se acercó a mí, se sentó en la cama y, con una mano en mi hombro, me preguntó de nuevo, pero esta vez con más insistencia: ¿sabes lo que ocurre entre un hombre y una mujer en la noche de bodas? Yo, que solo había oído cosas de las otras mujeres casadas cuando limpiaban en el río, respondí nerviosa: sí, papá. Pero él no me creyó. Se acercó aún más, sus ojos fijos en los míos, y sus palabras, que al principio fueron suaves, se volvieron mucho más graves. No sabes nada, murmuró mientras su mano se movía, tocándome de una forma que nunca había esperado. Intenté apartarme, pero el miedo me paralizó. Las palabras de él resonaban en mi mente: eres mi hija, no hay nada que no puedas aprender. Me sentí tan pequeña, tan indefensa, y me pregunté por qué no podía salir de allí, por qué no podía escapar. Cuando terminó, se levantó, se acomodó la ropa y salió de la habitación como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de moverme, intentando comprender qué había ocurrido. Estaba en shock, con el corazón latiendo rápidamente, y sentía una mezcla de vergüenza, confusión y miedo que me estrujaba por dentro. No podía contarle a nadie lo que había pasado. No entendía por qué él lo había hecho, por qué me había tratado así, porque mi propio padre, el hombre que siempre había dicho que me protegería, había roto todo lo que había entre nosotros. Solo me quedé allí, en el silencio absoluto de la habitación, sintiendo que algo dentro de mí se rompía, que la niña que había sido ya no existía más. Las horas pasaron lentamente, y cuando Carmen entró, fingí estar dormida. Pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La mañana siguiente, el día de la boda, todo parecía normal. Mi padre me acompañó hasta la iglesia, con su habitual compostura, y yo, con una sonrisa forzada, caminaba hacia el altar, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Antonio me esperaba con los ojos brillantes, pero yo sentía un vacío profundo dentro de mí, un dolor que no sabía cómo describir, ni a quién contarle. Pensaba en mi padre, en su mirada de control, y me preguntaba si alguna vez podría ser feliz, si alguna vez podría olvidar lo que me había hecho. Después de la boda, Antonio y yo nos mudamos a nuestra nueva casa, una pequeña casa en las afueras de la ciudad. A pesar de los desafíos, era un hogar en el que yo sentía que finalmente podía encontrar paz. Antonio era un hombre cariñoso y, aunque su trabajo como conductor de camión lo mantenía fuera de casa durante largas horas, siempre se aseguraba de mostrarme su amor cuando regresaba. Estaba feliz por estar casada con él, por tener un hogar y un futuro juntos. Pensé que, al fin, mi vida comenzaría de verdad. Sin embargo, con el paso de los días, algo empezó a cambiar dentro de mí. Había algo que no podía dejar de pensar, algo que me carcomía por dentro, lo que había sucedido la noche antes de la boda, lo que había hecho mi padre. Cada vez que Antonio me tocaba o me abrazaba, me sentía incapaz de responder como una esposa debería hacerlo. Mi cuerpo, aunque deseaba amar a Antonio, reaccionaba de una manera extraña, como si mi mente estuviera bloqueada por lo ocurrido con mi padre. Me sentía culpable. Sentía que estaba traicionando a Antonio por no poder entregarme completamente a él. Al principio, Antonio no notó nada raro. Estaba muy emocionado por nuestra nueva vida, por todo lo que íbamos a construir juntos. Pero a medida que pasaban las semanas, se dio cuenta de que algo no estaba bien. A veces, cuando intentaba acercarse a mí, yo me alejaba sutilmente o cambiaba de tema. No sabía cómo explicarle lo que sentía, ni sabía cómo manejar la creciente angustia que sentía cada vez que él me tocaba. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Antonio me miró fijamente y me preguntó: ¿qué te pasa, Elena? ¿Por qué no quieres que te acerque? ¿He hecho algo mal? Me sentí atrapada,
como si todo lo que había estado ocultando saliera de golpe. Pero, en lugar de hablar, me quedé en silencio. Mi miedo a la reacción de Antonio y mi vergüenza me paralizaron. Esa noche, mientras Antonio estaba fuera de casa, me arrastré hasta el pequeño jardín que teníamos en la parte trasera. Sentí que el aire frío me acariciaba la piel, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en mi infancia, en lo que había hecho mi padre. Me senté en el banco de madera que teníamos junto al árbol de olivos, y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que me había sido arrebatado, por esa parte de mí que nunca volvería. Pasaron los días, y aunque intentaba seguir adelante, me sentía cada vez más atrapada. Antonio seguía mostrándome su amor, pero yo no sabía cómo devolverle ese amor. Mi mente y mi cuerpo estaban divididos, atrapados en el miedo y el dolor del pasado, mientras Antonio solo quería un futuro con la mujer que él amaba. Las noches se volvieron largas y solitarias, y cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de lo que había vivido con mi padre se repetían, como una pesadilla interminable. Me sentía vacía, como si una parte de mí se hubiera perdido para siempre. Una tarde, durante una conversación con una vecina, Carmen, que venía a visitarnos, le conté por fin lo que había sucedido con mi padre. No lo podía creer al principio. No entendía cómo algo tan terrible podía haber sucedido. Carmen me abrazó con fuerza y me dijo: Elena, tú no eres responsable de lo que él hizo. Tú no lo buscaste, ni lo pediste. Tienes que perdonarte a ti misma para poder seguir adelante. Pero, aunque escuchaba sus palabras, no podía perdonarme. Me sentía rota por dentro, incapaz de reconstruir mi vida, de aceptar lo que había hecho mi padre. Esa misma noche, cuando Antonio regresó de su jornada laboral, me miró con preocupación. Se acercó lentamente y, con voz suave, me dijo: lo que sea que esté pasando, Elena, lo enfrentaremos juntos. No estás sola en esto. Su voz era cálida, llena de cariño, pero yo no podía corresponderle como él esperaba. Sentí que la distancia entre nosotros aumentaba cada vez más, y aunque intentaba explicarle lo que sentía, las palabras no salían. Estaba atrapada en un torbellino de emociones, entre el amor por Antonio y el dolor que aún cargaba por lo que me había hecho mi padre. Las semanas pasaron, y con cada día que pasaba, sentía que la distancia entre Antonio y yo se hacía más grande. Él intentaba ser paciente, mostraba una comprensión que me hacía sentir aún más culpable. Sin embargo, mi mente no podía dejar de dar vueltas a lo sucedido. Mi cuerpo aún reaccionaba de una manera extraña cada vez que Antonio trataba de acercarse más a mí. Y aunque me esforzaba por ser la esposa que él merecía, cada toque, cada abrazo, cada palabra de cariño, me traía de vuelta esos recuerdos oscuros de mi padre. No podía dejar de pensar que yo estaba rota. Que la niña que alguna vez había sido, aquella que soñaba con una vida plena y feliz, ya no existía. Lo que había vivido en mi infancia me había marcado profundamente, y aunque trataba de construir una nueva vida junto a Antonio, el dolor no se iba. A veces me preguntaba si alguna vez podría volver a ser feliz. Un día, mientras Antonio estaba fuera de casa, decidí ir al pueblo para distraerme. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba encontrar algo que me sacara de esta espiral de tristeza. Caminé por las calles empedradas del pueblo, con la esperanza de que, quizás, al escuchar las voces de los vendedores, al ver a la gente que pasaba por allí, algo dentro de mí se despertara. Pero no fue así. Me sentía vacía, atrapada en mis propios pensamientos. Esa tarde, me encontré con Isabel, una amiga de la infancia. Siempre la había considerado una mujer fuerte, con una vida aparentemente feliz. Nos sentamos en una pequeña banca del parque y comenzamos a charlar. En un momento, no pude evitar derramar algunas lágrimas. Isabel, al ver mi tristeza, me preguntó qué estaba pasando. Fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, pude hablar de lo que me había sucedido. Le conté sobre mi padre, sobre lo que me había hecho, sobre cómo eso había arruinado mi vida. Isabel me miró con ojos llenos de compasión, pero también de incredulidad. Elena, lo que me cuentas es horrible, pero lo peor es que has vivido con esto sola, sin poder compartirlo con nadie, me dijo con suavidad. Tienes que dejar ir ese dolor. Tienes que sanar. Si no lo haces, te va a consumir. Esas palabras, aunque dolorosas, me hicieron reflexionar. ¿Cómo podía seguir viviendo así? ¿Cómo podía seguir guardando este secreto dentro de mí y pretender que todo estaba bien? Al día siguiente,
regresé a casa con una determinación nueva. Necesitaba hablar con Antonio. Necesitaba ser honesta con él, aunque temiera lo que podría suceder después. No quería seguir viviendo con esa carga, no quería que mi pasado siguiera afectando nuestro futuro. Esa noche, cuando Antonio llegó a casa, lo encontré sentado en la cocina, mirando pensativamente por la ventana. Me acerqué lentamente, mi corazón palpitaba con fuerza, y, con voz temblorosa, le dije: «Tengo algo que necesito contarte, algo que he guardado durante mucho tiempo». Antonio me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Dime, Elena. Lo que sea, lo enfrentaremos juntos», me dijo, con la misma ternura que siempre había mostrado. Y así, con una respiración entrecortada y el corazón lleno de miedo, comencé a contarle todo. Le hablé de mi padre, de lo que me hizo, de cómo me había marcado. Le dije que, aunque lo amaba profundamente, no podía entregarme por completo a él, porque mi cuerpo y mi mente seguían atados al pasado. Antonio se quedó en silencio por un largo rato, sus ojos fijos en los míos. No sabía qué esperar de él. Temía que lo que le contaba fuera demasiado para él, que no pudiera soportar lo que había vivido. Pero entonces, se levantó de la silla, se acercó a mí, y me abrazó con una fuerza que nunca había sentido. «No me importa lo que haya pasado en el pasado, Elena», susurró en mi oído. «Lo que importa es lo que podemos construir juntos. Estoy aquí, a tu lado. No tienes que enfrentarlo sola». Fue en ese momento que sentí un pequeño respiro de alivio. Sentí que por fin, por primera vez en mucho tiempo, podía ser honesta con alguien, sin miedo al rechazo. Sabía que había mucho por sanar, mucho que superar, pero al menos ahora no tenía que hacerlo sola. Con el paso de los días, Antonio y yo comenzamos a reconstruir nuestra vida juntos. Aunque las heridas del pasado seguían frescas en mi corazón, sentía que, al menos, había encontrado un apoyo real en él. Cada vez que algo del pasado volvía a mi mente, Antonio estaba allí para calmarme, para recordarme que no debía cargar con ese dolor sola. Poco a poco, aprendí a confiar nuevamente, a dar pequeños pasos hacia la curación. Sin embargo, había momentos en que el miedo se apoderaba de mí, sobre todo cuando Antonio se ausentaba por trabajo. En esos momentos, los recuerdos de mi padre regresaban con fuerza. Las noches se volvían largas, y a menudo me despertaba sudorosa, temblando, como si aún estuviera atrapada en esa pesadilla interminable. En una de esas noches, cuando Antonio se encontraba fuera por trabajo, decidí salir a caminar por el pueblo para despejar mi mente. Caminé por las calles solitarias, mientras las luces de las casas iluminaban tenuemente el camino. Sentí que el aire fresco me golpeaba el rostro, pero a pesar de todo, me sentía atrapada. Los recuerdos seguían ardiendo dentro de mí, como una llama que no podía apagar. Fue entonces cuando me encontré con Marta, una mujer mayor que había conocido desde que era niña. Siempre me había dado consejos sabios, pero en esa ocasión, al ver mi mirada triste, me preguntó qué estaba pasando. A regañadientes, le conté mi historia, aunque sabía que no sería fácil. Marta me miró con una calma que me hizo sentir en paz, y me dijo: «Elena, muchas veces los monstruos del pasado no se van, pero uno tiene que aprender a vivir con ellos. Ellos no te definen, tú eres mucho más que eso». Sus palabras me resonaron profundamente. Marta tenía razón. ¿Por qué dejaba que mi pasado definiera mi presente? No era justo para Antonio, ni para mí. Tenía que seguir adelante, tenía que encontrar una forma de sanar, por mí misma, por el futuro que quería construir junto a él. Esa noche, volví a casa con una determinación renovada. Sabía que no podía borrar lo que había vivido, pero sí podía elegir no permitir que eso me destruyera. Me di cuenta de que debía ser fuerte, no solo por Antonio, sino por mí misma. Al día siguiente, me senté con él en la cocina, mientras preparábamos el desayuno. Le miré a los ojos y, con una sonrisa tímida, le dije: «Antonio, quiero que sepas que estoy trabajando en dejar atrás mi pasado. Estoy lista para mirar al futuro, para ser la mujer que tú mereces». Él me sonrió, y me tomó de la mano con ternura. «Te amo, Elena. Y estaré aquí para ti, siempre que lo necesites. Juntos lo superaremos». A pesar de las dudas que aún rondaban mi mente, sentí que al menos ahora estaba haciendo lo correcto. Comencé a buscar ayuda, a hablar con profesionales que me ayudaran a enfrentar mis miedos y a superar el dolor. La vida no era fácil,
pero poco a poco comencé a ver la luz al final del túnel. La relación con Antonio también comenzó a sanar. Aunque no todo era perfecto, y aún había momentos difíciles, cada día que pasaba, sentía que me acercaba más a esa mujer fuerte y segura que había perdido en algún momento de mi vida. La paz comenzó a regresar, lentamente, a mi hogar. Ya no me sentía como una prisionera de mi pasado, sino como alguien que estaba aprendiendo a vivir plenamente, a disfrutar de las pequeñas cosas, como un paseo al atardecer o una comida sencilla en familia. Pasaron los meses y mi vida comenzó a tomar un rumbo que nunca imaginé. Aunque los recuerdos seguían visitándome en momentos inesperados, ya no me sentía tan impotente. Mi relación con Antonio había mejorado notablemente. Había momentos en los que podíamos reír juntos, compartir sueños y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía como si realmente viviera en el presente, no atrapada en el dolor del pasado. Sin embargo, a pesar de los avances que habíamos logrado, aún había algo que me preocupaba profundamente: mi familia. Aunque había roto el silencio sobre lo que me había sucedido con mi padre, no había hablado con nadie más sobre ello. Antonio había sido mi pilar, mi refugio, pero nunca le había contado la historia completa a mis hermanos. ¿Cómo les explicaría lo que había ocurrido? ¿Cómo les diría que mi propio padre había sido el monstruo que había destruido mi infancia? Un día, Carmen, mi hermana, vino a visitarnos. Había notado que algo estaba pasando, que había cambiado algo en mi actitud, aunque no sabía qué exactamente. Después de una comida en la que nos pusimos al día, me miró con una seriedad que me desconcertó. «¿Qué te pasa, Elena?», me preguntó suavemente. «Parece que algo te está pesando, algo más allá de lo que me has contado. Yo te conozco bien, siempre has sido una mujer fuerte, pero ahora te veo diferente». Mis ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento sentí que todo el dolor que había guardado en silencio durante tantos años volvía a subir a la superficie. Carmen no me dejó hablar. La vi como la hermana pequeña que siempre había sido, pero también como alguien que, sin saberlo, me había dado la oportunidad de sanar. Decidí contarle. Le hablé de lo que había sufrido, de lo que había hecho mi padre, y de cómo eso había marcado mi vida. Carmen se quedó en silencio, con los ojos llenos de incredulidad y tristeza. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de lo que me pareció una eternidad, me abrazó con fuerza. «Elena, no sé qué decir. No puedo imaginar el dolor que has tenido que cargar, pero, por favor, no sigas guardando esto en tu corazón. No estás sola. No tienes que enfrentarlo sola». Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Por fin, había compartido mi dolor con alguien de mi familia. Aunque no sabía cómo todo esto afectaría mi relación con mis padres o con mis hermanos, sentí que el primer paso para sanar era hablar, ser escuchada, y permitir que los demás me apoyaran. A partir de ese día, Carmen fue mi confidente. Aunque no todo se resolvió de inmediato, al menos ahora no estaba sola. Sabía que tenía a alguien que me entendía, que no me juzgaría. Las noches ya no eran tan largas, y poco a poco, empecé a sentirme menos atrapada en mi propia oscuridad. En las semanas siguientes, mi vida comenzó a estabilizarse aún más. Antonio y yo nos dedicamos a disfrutar de los pequeños momentos de la vida cotidiana. Nos fuimos de paseo por las montañas cercanas, visitamos amigos, y comenzamos a planear un futuro juntos con más confianza. A veces, Carmen venía a visitarnos, y en esas ocasiones, las tres pasábamos horas charlando, riendo, y creando nuevos recuerdos. Era como si una parte de mi vida se hubiera reabierto, esa parte que había estado cerrada a cal y canto durante años. Con el tiempo, todo empezó a encajar, aunque no de la manera que imaginaba. La paz que había estado buscando comenzó a llegar de forma lenta, pero constante. Antonio y yo seguimos adelante con nuestras vidas, trabajando, compartiendo nuestros sueños y aprendiendo a vivir en el presente. Ya no me sentía como una mujer rota, sino como alguien que había logrado reconstruir su vida a pesar de todo lo que había pasado. Sin embargo, la cicatriz seguía ahí, oculta, pero aún presente. El día que decidí regresar al pueblo donde crecí fue un día lleno de emociones contradictorias. Había estado evitando ese viaje durante años, no solo por los recuerdos dolorosos, sino también por la culpa que sentía al no haber hablado antes con mi familia. Sabía que tenía que enfrentarlo, que no podía seguir huyendo de mis raíces, aunque esas raíces estuvieran llenas de dolor. Cuando llegué a la pequeña casa de mis padres,
Todo se veía diferente. La casa ya no era la misma. La puerta que alguna vez estaba pintada de blanco ahora estaba desgastada y desvencijada. El patio, que antes estaba lleno de flores y risas, ahora parecía apagado, como si la tristeza de mi infancia hubiera dejado su huella en cada rincón. Mi padre estaba en el jardín, sentado en una silla, con la mirada perdida, como si también estuviera esperando algo. Al verme, su rostro no mostró sorpresa. Era como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Se levantó lentamente y, con una voz apagada, dijo: «Elena, qué bueno verte». No sabía cómo reaccionar. Durante tantos años, había guardado tanto rencor y dolor, que las palabras no salían. Pero, por alguna razón, mi cuerpo lo hizo. Me acerqué lentamente y, con una mezcla de ira y tristeza, le dije: «Lo que hiciste, padre, cambió mi vida para siempre. Pero hoy, por fin, estoy aquí para enfrentarlo. No lo haré en silencio, no más». Él no respondió. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuviera palabras para defenderse, como si ya hubiera perdido la capacidad de entender el daño que había causado. En ese momento, sentí una liberación extraña. Ya no tenía que seguir callando, ya no tenía que cargar con el peso de ese secreto. Lo había compartido con mi hermana, con Antonio, y ahora, estaba enfrentándolo de nuevo. Me di cuenta de que la liberación no venía de la justicia o de que mi padre lo entendiera, sino de la decisión que yo había tomado, la de hablar, la de dejar de cargar con esa herida. Me quedé en el jardín durante un rato, sin decir nada más. Luego, me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. No quería quedarme allí más tiempo. Sabía que no todo se resolvería en un día, pero al menos ahora, al menos esa pequeña parte de mi alma estaba en paz. El viaje de regreso con Antonio fue silencioso, pero no pesado. Sabía que ya había hecho lo que debía. Sabía que, a pesar de todo lo que había vivido, todavía había espacio para el amor, para la sanación, para el futuro. Antonio me miró durante el viaje, y con una sonrisa tranquila me dijo: «Lo hiciste bien, Elena. Estoy orgulloso de ti». Al final, entendí que la verdadera fuerza no está en lo que hemos sufrido, sino en cómo elegimos vivir después de ello. Aprendí que, aunque los monstruos pueden habitar en nuestras vidas, también tenemos el poder de enfrentarlos, de ponerles fin, y de comenzar de nuevo. Y aunque el camino no fue fácil, lo recorrí con la cabeza en alto, sabiendo que cada paso me acercaba más a la mujer que realmente quería ser.